Buenas tardes, estimado público. Bienvenidos a nuestro foro virtual. Después de la tormenta vendrá la calma. Nos encanta que nos estén acompañando el día de hoy. En nombre del doctor Gerardo Silva Castro, vicepresidente de Empresas, la doctora Ana María Vinasco Reyes, vicepresidente de la Banca Corporativa Institucional, el doctor Darío Piedrahíta Gómez, vicepresidente de la Banca de Gobierno, el doctor Francisco Javier Monroy, la doctora Cristina Sánchez, vicepresidente de la Banca Empresarial. Reciban cada uno de ustedes la más cordial y cálida bienvenida a nuestro foro. Después de la tormenta vendrá la calma. Nuestro objetivo en este espacio es brindarles asesoría especializada y un proceso de formación en temas de interés, de actualidad, que apalanquen el progreso de sus empresas en la nueva realidad que estamos enfrentando. De acuerdo con esto, presentaremos el día de hoy los principales factores y riesgos de la economía para este año, explicando el entorno local e internacional. Agradecemos la participación de nuestros conferencistas, quienes hacen parte de la mesa de distribución tesorería de Banco Occidente, quienes un equipo altamente calificado, quienes brindan día a día asesoría especializada a nuestros clientes. Nos acompaña en esta ocasión Luis Fernando Insignares Arboleda. Luis Fernando es administrador de empresas de la Universidad ICESI, con maestría en finanzas de la Universidad de los Andes. Está certificado ante el autorregulador de mercado de valores de Colombia en las modalidades de básico operador, derivados, divisas y renta fija. Durante su trayectoria ha sido administrador de inversiones y director en los segmentos de banca personal, banca pymes y empresas grandes. Su experiencia en el mercado de capitales es de 11 años. Actualmente se desempeña como subgerente de la mesa de distribución del Banco Occidente a nivel nacional con sede en Cali. También nos acompaña Paula González Cadavid. Paula es economista de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en finanzas y mercado de capitales. Tiene una certificación ante el autorregulador del mercado de valores de Colombia en las modalidades de básico operador, derivados y divisas. Su experiencia es de 6 años en el sector financiero. Se ha desempeñado en el área de estrategia y banca de inversión para la banca corporativa en importantes instituciones. Posteriormente, vinculándose al mercado de capitales en el Banco Occidente en el segmento de la banca empresarial. Actualmente se desempeña como directora del segmento empresarial en la mesa de distribución con sede en Bogotá. También nos acompaña Carlos Albán Correa. Carlos es ingeniero de producción y magíster en la administración financiera de la Universidad de AFI. Está certificado ante el autorregulador del mercado de valores de Colombia en las modalidades de básico operador, divisas y derivados. Trabajó como trader y jefe de las mesas de divisa en Colombia y como gerente de inversión en diferentes compañías comisionistas de bolsa. Su experiencia en el mercado de capitales es de 15 años y actualmente se desempeña como director de tesorería de la mesa de distribución del Banco Occidente con sede en Medellín. Luis Fernando y el equipo estarán liderando los contenidos temáticos a tratar, los cuales se los detallo. Primero, vamos a hablar sobre contexto económico mundial, luego sobre las variables macroeconómicas en Colombia, luego sobre los retos y riesgos en Colombia y finalizaremos con las proyecciones económicas de nuestro país. Quiero contarles que disponemos de un chat en vivo que permitirá, si ustedes lo desean, formular sus inquietudes o preguntas a nuestros conferencistas. Una vez terminen sus intervenciones, lo habilitaremos en un espacio de 15 minutos para resolver las dudas y Paula nos ayudará a administrar. De igual forma, los invitaremos a responder una corta encuesta que tendrá como propósito evaluar la experiencia y satisfacción de su participación, permitiendo día a día mejorar la calidad de estos foros virtuales. Les recordamos que este formato quedará en sesión grabada a partir del 22 de febrero para que lo puedan compartir con su público de interés o si lo quieren volver a ver, maravilloso. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de Luis Fernando, quien a partir de este momento dará inicio a su presentación. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Vale, perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Banco Occidente les damos la bienvenida a este espacio. Para nosotros, para el equipo de tesorería y para el equipo de todo el banco, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Antes de empezar el foro, por supuesto, desearles que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, con salud en este momento, en medio de una situación compleja que estamos atravesando todavía. Desde el año anterior, pues una situación que como humanidad no nos hubiéramos imaginado. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de hablar pues de este aspecto tan fuerte en términos económicos, en términos sociales. Yo creo que lo más importante es que todos estemos bien en este instante. Para nosotros es supremamente importante. Una de las maneras de poder sacar esta situación o de poder salir adelante precisamente es estar unidos, y eso es lo que buscamos en este espacio, poder estar cerca de ustedes y
poder contribuir con nuestra visión de mercado y cuáles son los riesgos y los retos que estamos viendo en el panorama internacional y aquí en Colombia, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones, para que ustedes puedan tener un muy buen desempeño financiero y proteger los riesgos de balance que tienen sus compañías. Entonces, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. El espacio es de ustedes. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y pues estamos totalmente atentos al final de todas las preguntas e incluso con el equipo de poderlos acompañar en todas las dudas que tengan. En nuestro foro lo hemos llamado después de la tormenta vendrá la calma. Esa es la gran incógnita que tenemos para este año, y sobre todo un año donde iniciamos en el mundo y en Colombia con terceras y segundas olas de brote del virus y nos preguntamos qué viene por venir. Entonces, este es precisamente el espacio que queremos desarrollar con ustedes. En el contexto internacional y pues digamos que en el mundo definitivamente sí estamos viendo una recuperación de la economía, estamos viendo un panorama internacional en el cual deberíamos tener crecimiento como tal, desde tres momentos importantísimos, y el primero de ellos pues es un efecto rebote después de una base supremamente baja, en donde yo les diría el 95% de los países entraron en contracción económica. Número dos, a partir del desarrollo de las vacunas, en nuestro foro anterior y para nuestros clientes que nos acompañaban precisamente, bueno, en nuestros foros del 2020 habíamos anticipado que esperábamos las vacunas sobre noviembre y diciembre del 2020. Era un tiempo récord, pero lo estábamos esperando por la gravedad de la emergencia y por todos los capitales e intereses políticos y económicos que había detrás del tema. Finalmente, los laboratorios Pfizer y Moderna, que fueron laboratorios que nosotros veíamos como más perfilados para poder salir adelante, precisamente fueron los que nos sorprendieron. Y ya vemos cómo este año, incluso hoy estamos iniciando en Colombia, vemos cómo este año la vacunación va a ser un tema supremamente importante. Ya contamos con una vacuna para poderle hacer frente precisamente a esta situación que tenemos. Entonces, este va a ser un factor fundamental para el desarrollo de la economía este año. Y número tres, ya tenemos un conocimiento del manejo de la emergencia, ya tenemos un conocimiento en términos de medidas de confinamiento selectivos como tal, y en términos de medidas de seguridad para poder, digamos que tratar de regresar a las actividades económicas, tratando de salvaguardar, por supuesto, la vida de todos. Entonces yo creo que estos tres grandes factores son los que nos permiten y nos van a llevar a una recuperación económica en el mundo y en Colombia, y ya lo vamos a ver. Iniciando con Estados Unidos, permítanme un segundo. Bueno, iniciando con Estados Unidos, un Estados Unidos que venía en un proceso de desaceleración en el 2019, un proceso de desaceleración que nos preguntábamos si digamos que lo íbamos a poder sacar adelante, si íbamos a tener como una desaceleración o si podíamos estar en recesión. Finalmente se confirma la recesión, donde la emergencia económica, pues tuvo, la emergencia con el coronavirus, pues tuvo gran parte pues, también de la responsabilidad. No fue lo único. Ya veníamos de un ciclo económico supremamente largo, un ciclo aproximadamente de más de 10 años, en donde pues claramente pues, el impacto del virus también tuvo un aporte importante para ver esta contracción de 3.5%. Para este año estamos viendo un crecimiento del 5.1%, es un crecimiento importante, un rebote importante en esta variable pues, de Producto Interno Bruto de la economía americana. Aquí tiene gran responsabilidad, incluso unos meses atrás estábamos viendo niveles 1.5, 2 puntos porcentuales más abajo, una recuperación cercana al 3.5, 4% en Estados Unidos. Luis Fernando, discúlpame, te interrumpo. Tengo comentarios en el chat que no te están escuchando bien. No sé si de pronto te acercas un poquito, mejoras la calidad en el micrófono porque no te estamos entendiendo bien en la audiencia. Me están escribiendo por acá. Gracias. Discúlpame interrumpirte, pero es necesario mejorar la calidad del audio. Gracias. ¿Cómo me escuchas ahí, perdón? Por favor, háblanos. Claro. Perfecto. Ahí ya te escuchamos con mejor volumen. Creo que ese es el punto. Gracias. Vale, perfecto. Quedo atento, Claudia, si tenemos pues, problemas para ver pues, cómo los podemos solucionar. Les contaba que aquí en términos de crecimiento, Estados Unidos es uno de los países donde revisamos la proyección de crecimiento al alza. Esta revisión al alza, sobre todo por el optimismo generado por los paquetes de estímulos económicos, sobre todo después de la elección de Joe Biden como presidente
presidente de Estados Unidos. Los demócratas y Joe Biden este año propuso un paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares. Entonces, esta expectativa de liquidez ha generado un optimismo, por supuesto, en la economía americana, adicional también cómo ha venido avanzando el proceso de vacunación, y eso nos tiene también en una perspectiva de crecimiento del 5.1 para este año. Cuando vamos a Europa, con un 6.8 de contracción en el 2020, un 6.8 y una economía europea que también se vio afectada finalizando el último trimestre por las nuevas medidas de confinamiento y por la tercera ola del virus, tenemos una perspectiva de 4.2% de crecimiento para este año. Incluso Europa es de los países donde bajamos la proyección de crecimiento casi un punto porcentual, de un 5% al 4.2%, y básicamente también es por el impacto que han tenido los nuevos confinamientos en la zona económica europea, en donde incluso todavía se está hablando que es posible que en este primer trimestre se mantenga en zona de contracción y tenemos un primer trimestre negativo como tal. De todas formas, vemos una recuperación, algo que es importante porque también es de nuestros mayores socios comerciales y es de los determinantes para lo que pase con las políticas macroeconómicas y el entorno y el contexto internacional. Por otro lado, pasamos a China, un China que en el 2020 fue prácticamente la única economía que no cae como tal, un China que llega al 2.3% de crecimiento, se desacelera. Veníamos de un 6%, como lo podemos ver acá, llega al 2.3%. Para este año estamos viendo un 8.1%, es básicamente de las economías que más crece este año, y básicamente en esta parte, en este continente, en esta parte del mundo es donde estamos viendo principalmente una recuperación. Vemos que manejaron de una forma un poco más inteligente, confinamientos más focalizados, tuvieron un menor impacto por la emergencia, y es un continente donde estamos viendo que se va a dar una recuperación importante por este lado, como ustedes lo pueden ver aquí a los 8.1. China, con un rol determinante para economías como la europea, básicamente es el principal proveedor en la industria, en la manufactura europea, y pues también se consolida como uno de sus principales clientes. Entonces va a ser un actor importantísimo para la recuperación de la economía europea y para la recuperación de la economía latinoamericana, porque nosotros dependemos digamos que en gran medida de los commodities. China es un gran consumidor de commodities y ya vamos a ver esa importancia a lo largo de los capítulos que vamos a tener en este foro, la importancia de la economía china como tal. Y acá pasamos a Latinoamérica, donde también pues presenta una contracción bastante fuerte. Incluso ustedes ven que nosotros tuvimos confinamientos mucho más estrictos de los confinamientos que se realizaron en el resto del mundo, y la caída fue mucho más fuerte. La explicación de eso precisamente es por los niveles de informalidad que tienen nuestras economías, y esos niveles de informalidad sumado también de alguna forma a todo el tema de innovación tecnológica nos afectó muchísimo, y esos fuertes confinamientos nos llevaron a tener una contracción del 7.4 como tal. Para este año vemos una recuperación de 4.1, que es algo muy positivo, donde China, como lo veíamos ahorita, va a tener un rol importantísimo en esta recuperación. Por otro lado, en Colombia, finalmente, pues conocimos el dato durante esta semana, tuvimos una contracción al 6.8%, con algo de recuperación en el último trimestre, y sobre todo después de ver cómo íbamos relajando un poco los confinamientos y también temas importantes para el consumo y el comercio, como los días sin IVA, nos permitieron tener un mejor trimestre donde finalmente pues llegamos a una contracción del 6.8. Para este año estamos esperando una recuperación del 4.4, que también ya lo vamos a ver de qué se trata. Aquí es importante destacar que fíjense que nosotros veníamos en el 2019 realizando una mejor gestión que lo que venía haciendo Latinoamérica. Latinoamérica prácticamente sin crecimiento, nosotros al 3.4, resilientes por la caída de los commodities, con una muy buena dinámica de consumo. Esto es importante y ya lo vamos a ver en el capítulo de Colombia también, la relevancia que tiene esto para nosotros. Hola Luis, discúlpame, pero tengo que interrumpirte, no se te está escuchando bien, mejoró un poco al inicio, pero nuevamente mi interés no está buena y tengo este chat un poco movido donde muchos asistentes nos están diciendo que no. Ahí me confirma. Mejor, sí, cuéntanos un poquito y ya te copio, dale. Vale, perfecto, bueno, entonces pues quedo atento, esperemos que podamos solucionar estos problemas Creo que sí, espero no volverte a interrumpir, discúlpame. Gracias. Y gracias a todos los que nos
No, Los que nos avisan en el chat. de acuerdo, esa es la idea. Si tenemos algún inconveniente, que por favor nos confirmen para poder solucionarlo ahora mismo. De pronto, para los que no nos alcanzaron a escuchar muy bien en el capítulo anterior, veíamos un panorama internacional con recuperación, con crecimientos, con rebotes este año, sobre todo por el contexto que tenemos en este momento, y es un contexto de optimismo por la liquidez, por el desarrollo de las vacunas, por la distribución de las vacunas. Es un contexto muy favorable, de todas formas, con una incertidumbre y unos retos importantes, precisamente porque las vacunas se pasan del otro lado de la balanza, y también hemos tenido problemas con la distribución, también hemos tenido dudas respecto a la eficiencia con las segundas cepas que han salido del virus, sobre todo la cepa sudafricana como tal, por el impacto en la data económica y una nueva variable que lo vamos a ver a partir de la liquidez. Entonces, digamos que ese es el resumen. Quería actualizarlos un poquito por los problemas de audio que hemos tenido. Aquí, digamos que el foro lo vamos a desarrollar en los diferentes capítulos y vamos a ver qué variables son determinantes y cuáles son los principales protagonistas precisamente de este entorno de recuperación que estamos viendo. De aquí pasamos al capítulo de liquidez. La liquidez con una importancia, una relevancia supremamente grande. La liquidez durante el año 2020 fue protagonista en esta recuperación. Aquí el tema y lo que nos estamos cuestionando es si ya estamos en una sobredosis de liquidez, porque como lo vamos a ver a continuación, ya está generando también algo de ruido en otras variables económicas. Empezamos por el tema de los costos de la pandemia y toda la liquidez que se ha irrigado en el mundo como tal durante el 2020 para poder enfrentar la emergencia. Estos son los países en los cuales las personas que nos han acompañado en nuestros foros han visto que le hemos realizado especial énfasis en Estados Unidos, en Europa y en China. Básicamente, entre todas estas economías se han inyectado aproximadamente unos 15 trillones de dólares. Y en el mundo, más de 20 trillones de dólares. Es una liquidez muy grande, supera el tamaño del PIB de los Estados Unidos, para ponerlos un poquito en contexto de la magnitud de esta liquidez. El Banco Central, el Banco de la República de Colombia, no ha sido ausente de esta liquidez. Aproximadamente hemos inyectado alrededor de 47 billones de pesos. El banco con accionarios bastante oportunos en el año 2020 en términos de política monetaria, pues disminución de su tasa de interés, pasando prácticamente de niveles de 4,25 a 1,75 los que estamos ahorita, disminución de tasas de interés. Por otro lado, disminuyeron la concentración de vencimientos de deuda, y lo que están haciendo es, digamos que reperfilando esa deuda para evitar esas concentraciones y tener compromisos mucho menores, y aprovechando las tasas de interés que tenemos ahorita, que estamos en mínimos históricos. Entonces, básicamente ellos realizaron un reperfilamiento de deuda y ahí fueron muy oportunos, no se dejaron presionar al momento más crítico de la emergencia, lo lograron a un momento supremamente adecuado, y con esto nos ahorramos aproximadamente unos 100, 150 puntos básicos, que es muy importante para el futuro económico también del país. Por otro lado, en dólares también tuvieron un accionar bastante interesante. En dólares, ellos estuvieron vendiendo dólares en el mercado colombiano, tratando de contener un poco la subida del peso, generando liquidez en momentos de escasez de caja, con mecanismos como swap de caja, que son mecanismos en los cuales venden en el corto plazo y recuperan esos dólares a largo plazo, y con esto no comprometer las reservas internacionales. Entonces fue algo también supremamente importante, y un protagonista activo en el mercado cambiario, con una venta aproximada de 10 millones de dólares que provinieron de alguna forma, pues, de fuentes de financiación externa, parte que teníamos para poder capitalizar el fondo de mitigación de emergencia, y por otro lado las fuentes de financiación como la línea de crédito flexible y otras fuentes de financiación en dólares, teniendo un Banco de la República muy activo también, como les comentaba, ubicando fuentes interesantes, fuentes más económicas, y por otro lado también ayudando y contribuyendo a disminuir un poco la volatilidad en el tipo de cambio. En el mundo, con estos países que veíamos ahorita, Estados Unidos, Europa y China, digamos que entre política monetaria y política fiscal, como lo veíamos ahorita, digamos que nos tenía una inyección aproximadamente de unos 15 trillones. Entre los cuatro bancos centrales, incluido el Banco Central de Japón, han tenido una inyección de 8.5 trillones en sus hojas de balance, que ya les voy a contar que es esta hoja de balance, y se espera que este año tengamos aproximadamente 3.4 trillones. Entonces el mensaje es, ellos actuaron para controlar
la volatilidad y apoyar la emergencia. Y todavía hay mucha liquidez que está por venir para continuar apoyando la recuperación económica en el mundo. También para poner en contexto de la magnitud de esta liquidez, una cuarta parte de los dólares en el mundo se emitieron durante el 2020. Pues fíjense que eso es una cantidad muy importante de dólares. Y también a partir de acá, ya lo vamos a ir desarrollando, pues estamos viendo que podría venir un cambio estructural de tendencia del dólar, una tendencia que nos ha mantenido, digamos que con un dólar fortalecido, un peso devaluándose durante los últimos años. Aquí también vemos que toda esta liquidez puede también contribuir a que tengamos un cambio estructural de tendencia, de materializarse algunos factores. Aquí precisamente hablando de las hojas de balance son, digamos que los activos que tienen los bancos centrales en la economía. Entonces, por ejemplo, si nosotros invertimos, por decir algo, les voy a poner un ejemplo, si nosotros invertimos en el distrito de Bogotá, el distrito de Bogotá realiza una emisión de bonos, nosotros invertimos en ellos, ahí invertimos, por ejemplo, 10.000 millones de pesos. Nuestra hoja de balance va a estar en 10.000 millones de pesos y es liquidez que le estamos agregando a la economía. Entonces, de eso se trata, digamos que las hojas de balance que tienen los bancos centrales. Acá les queríamos mostrar la magnitud y la intensidad con la cual inyectaron liquidez, estuvieron muy activos con la compra de bonos. Actualmente esa compra de bonos está aproximadamente por el parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, aproximadamente en unos 120 billones de dólares mensuales, que es una cantidad importante. Y aquí, pues, como les decía, podemos ver el impacto y la magnitud exactamente de la inyección de liquidez que hemos tenido. Esta liquidez ha sido muy importante, sobre todo para explicar variables. Permítanme un segundo, por favor. Para explicar variables, por ejemplo, como los índices bursátiles, los que hemos visto en el mercado accionario, después que tuvimos una volatilidad tan fuerte que nos mandó a tener, digamos, una corrección en los mercados bursátiles entre 30 y 40% en lo más crítico de la emergencia, y una volatilidad importante que también la vimos reflejada en las monedas y en el dólar peso colombiano. Esta liquidez que ustedes ven acá fue totalmente un factor para poder disminuir esa liquidez, eliminar y retirar esa volatilidad, y dada esa disminución de la volatilidad, logramos contener también variables macroeconómicas y darle tranquilidad a los mercados que le permitieron a los bancos centrales continuar realizando su política monetaria. Fue el caso de Colombia, que nos permitieron realizar política monetaria y política fiscal, dada la contención de esa volatilidad gracias a la liquidez que estamos viendo acá. Entonces, es importante ver cómo ahorita incluso estamos en niveles superiores en términos de activos bursátiles, que los podemos ver acá. Aquí tenemos en verde el Nasdaq, tenemos el Stock 50 en Europa, tenemos el Standard & Poor's de Estados Unidos. ¿Y por qué traemos estos activos? Porque claramente, y sobre todo cuando entramos en periodos de desaceleración, las bolsas son un muy buen termómetro del optimismo del mercado, de la volatilidad y de lo que están viendo los inversionistas y los operadores del mercado. Por eso casi todos los días revisamos cómo va a estar el tipo de cambio y los activos a partir de la situación de qué estamos viendo y qué está pasando en los mercados bursátiles en el mundo. Entonces, como les contaba ahorita, esta liquidez contribuyó a disminuir la volatilidad, a que continuáramos con esta senda alcista de las acciones. Por supuesto, una senda que en algún momento nos pareció supremamente fuerte al alza, pero fue una senda que estuvo explicada también en gran parte por las acciones de tecnología que participan en un 25% en el Standard & Poor's, y ahorita ya, digamos que con el avance de las vacunas, las acciones que tienen que ver con los ciclos de la economía y con la expectativa de recuperación también han estado marcando máximos supremamente importantes. Y aquí ya pasamos a ver el otro efecto. Fernando, hola, discúlpame, ¿me escuchas? Yo te quiero pedir un fa, ¿será que nos desconectamos y te vuelves a conectar? Sigo teniendo bastantes retornos de que no se está escuchando muy bien. ¿Tienes de pronto diadema? A ver si podemos mejorar un poco el sonido, ¿te parece? Vale, perfecto. Porque lo que estás diciendo es demasiado valioso y nuestros clientes me están mencionando que no se está escuchando muy bien. Que no están escuchando. Perfecto. Denme un minuto, me desconecto y ya vuelvo. Sí. Gracias. Excelente, no, muchas gracias. Y bueno, vamos entonces para adelante con el tema. Les estábamos contando la importancia de esta liquidez, y digamos que la importancia fue que
aplastó la volatilidad y esta volatilidad en un termómetro muy importante como los mercados bursátiles, digamos que les permitió continuar subiendo como tal y pues también nos permitió tener unas variables macroeconómicas muchísimo mejores. Por otro lado, vamos a ver cuál fue el efecto en los tesoros americanos. Pues en el momento más crítico de la emergencia que nos ubicábamos en tasas de 1.80 aproximadamente, los tesoros se caen, los tesoros americanos se caen buscando niveles del punto 60, casi toda la curva de tesoros americanos se ubicó por debajo del 1%, precisamente como activo refugio, pero aquí ya podemos ver en esta línea azul oscura cómo han venido rebotando los tesoros americanos ya por dos razones importantes. Primero, porque ya los inversionistas también están viendo activos diferentes, ya hay una sensación de riesgo, un apetito al riesgo mucho mejor que lo veíamos ahorita en las bolsas. Y por otro lado también porque hay una expectativa de inflación como tal. Y es toda esa liquidez que se está poniendo en manos de la economía, que nos ha ayudado a disminuir la volatilidad, que nos ha ayudado a tener un mejor contexto económico. También esa liquidez es muy probable que impacte también la inflación en Estados Unidos. Y aquí tenemos un indicador que se llama el Break-Even Inflation y es medir la inflación americana a partir del movimiento de los tesoros. Y fíjense cómo el rebote que han tenido los tesoros desde el año anterior ya nos están mandando a tener una inflación por encima del rango meta de la Reserva Federal del 2%, incluso por aquí ubicándola sobre el 2.5%. Esto también tiene algo nerviosos a los inversionistas en este momento, porque ya está la expectativa que pueda cambiar la política monetaria que acabamos de, pues les contaba que en política monetaria se han inyectado en el mundo aproximadamente 20 trillones de dólares. Entonces ya hay un poco de tensión por, digamos que el sesgo que posiblemente podamos tener un cambio de política monetaria. Nosotros no lo vemos. Realmente Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, y Janet Yellen, que es ahorita la nueva secretaria del Tesoro, han sido muy enfáticos en que se necesita sacar adelante la economía, atender el problema, y ellos han sido, digamos que pro política monetaria expansiva, pro liquidez. Entonces es muy complejo y no vemos que ellos cambien esa política monetaria. Es muy probable, incluso en el marco actual que tenemos de tasas de interés en Estados Unidos, la inflación puede estar por encima del 2 más de un año y eso no va a generar que se cambie de política monetaria. Entonces a partir de ahí no estamos viendo un riesgo. También pues está digamos que los analistas ven también inflación a partir del rebote que han tenido los commodities, pero nosotros, y eso pues realmente es cierto, es uno de los rebotes más importantes en la historia que seguramente genera presiones a la inflación, pero no vemos eso. ¿Qué estamos viendo? Y es que esta liquidez que hay acá en las economías, esta liquidez va a demandar mayor rentabilidad para poder absorber precisamente toda esa liquidez para poder absorber toda esa liquidez en los mercados de renta fija, va a pedir mayor rentabilidad. Entonces acordémonos que hay una relación inversa entre tasas de interés y rentabilidad. En la medida en que las tasas de interés se nos suben, el precio del título está disminuyendo porque ese título que yo tengo una rentabilidad ya está pagando más. Entonces lo que podemos ver acá es posiblemente una desvalorización en la renta fija en el mundo y en la medida en que estos títulos también y la renta fija suba, ¿qué vamos a ver? Me voy a devolver acá un momento. Vamos a ver una corrección en los mercados bursátiles, muy seguramente. Entonces, hay dos temas, y es que los mercados bursátiles sí están en un nivel supremamente alto. Es más, hoy la capitalización bursátil americana está aproximadamente en 10 trillones de dólares, que es el doble de, digamos que del PIB de un trimestre en Estados Unidos. Eso es una señal de alerta, digamos que en los mercados como tal. Y aparte de eso, la subida en los mercados de renta fija pues va a generar que aumente el costo de capital de las compañías y que disminuya también su valoración porque aumenta precisamente ese costo de capital. Entonces ahí estamos viendo una caída, uno de los factores de riesgo que se suma al impacto económico de los confinamientos de este año y que se suma posiblemente a los problemas de distribución. Ahora, lo estamos viendo como algo, como una corrección normal que debería llegar en los mercados si llegara a pasarse esto que estamos mencionando. Sube un poco más la renta fija, caen las acciones. En este sentido deberíamos tener un tipo de cambio buscando nuevamente niveles superiores al 3.600 pesos por dólar. Un ajuste normal, pero definitivamente debería premiar la liquidez en el mundo y el optimismo de las vacunas hacia el segundo semestre, donde muy seguramente ya los problemas de distribución deban quedar solucionados como tal. Esto es lo que podemos ver aquí. De aquí pasamos al capítulo de China como el gran ganador.
China, como lo veíamos ahorita, es el gran ganador de todo este tema. Ahorita iniciando la presentación veíamos cómo es el único país, acá lo tenemos, que no cae comparado con la zona euro, Estados Unidos, el mundo. China lo veíamos al 2.3%. Este año, fíjense, y también si nos alcanzaron a ver en el mapa, veíamos y le hacíamos zoom y decíamos que Asia va a ser la zona más interesante de crecimiento este año. Acá lo podemos ver en este gráfico. Y un dato que queríamos compartir con ustedes. Antes de la emergencia, acá está China en azul oscuro y Estados Unidos en azul claro. Esperábamos que Estados Unidos, o mejor China, superara en tamaño de la economía a Estados Unidos hacia 2032. Con este nuevo escenario y lo que estamos viendo, esta situación, esta configuración que ha tenido China en esta emergencia, vemos que China como el primer jugador en el mundo económico se va a adelantar 5 años en el tiempo, desde el 2032 a aproximadamente el 2027-2028. Esto es muy importante. China finalmente queda el gran ganador y es muy importante por dos razones. Primero, por el comercio que tenemos actualmente con China, por lo que pasa precisamente con China y China también como gran demandante de commodities. Acá lo podemos ver, es un demandante de commodities supremamente importante. En el petróleo es un 15% de la demanda en el mundo, en el cobre un 50%, en el carbón un 50%, en el cemento un 59%. Entonces, desde estos dos puntos de vista, vamos a tener a un China como gran jugador y es prácticamente pues el gran ganador de toda esta situación y todo esto que estamos viviendo. De aquí pasamos precisamente y conectando a China con commodities al rescate este año, un gran papel que vemos de los commodities durante este año. Permítanme un segundo, por favor. Aquí podemos ver cómo terminó el desempeño de los commodities durante el 2020. Vemos que todos terminaron con unas variaciones supremamente positivas, la plata con el 47%, el cobre con el 26%. El único que no termina en terreno positivo fue el petróleo con una variación del 20.5%. El petróleo dependiendo más de los ciclos de la economía como tal. Y aquí a este indicador, que es el indicador de materias primas, fíjense que tuvo un rebote supremamente importante, un rebote llegando a niveles prepandemia como tal. Y aquí es donde va a tener un rol supremamente fuerte en lo que viene este año para las economías de América Latina. Por acá podemos ver el rebote del petróleo y el café, el rebote del carbón y el cobre como tal. Veíamos ahorita China con un consumo del 50% del cobre en el mundo. Y el oro y la plata. El oro como protagonista en el 2020. En el 2020 el oro tuvo un incremento bastante fuerte. Lo pueden ver acá en azul oscuro y la plata en azul claro. Este fue el rebote que tuvo el oro durante el año anterior como activo refugio. Ha tenido, digamos que una ligera disminución en la medida en que hemos venido saliendo adelante, en la medida en que ha continuado el apetito por activos de riesgo. Pero por otro lado, la plata ha tenido un incremento supremamente importante. ¿Y a qué se debe este incremento? Básicamente que la plata es un commodity que interviene mucho más digamos que en proyectos de infraestructura y construcción, y China también ha sido, digamos que gran protagonista del incremento que ha tenido la plata. Entonces, digamos que aquí este par de commodities, de metales, continúan con protagonismo y a lo largo de este año pues vamos a realizar el seguimiento respectivo a estos commodities como tal. De aquí pasamos al petróleo. Aquí les queríamos traer, como siempre, hacerle seguimiento a la demanda en el mundo y a la oferta en el mundo. La demanda es esta azul oscura, la oferta es esta azul clara. Vemos que en la emergencia tuvimos un choque muy fuerte en términos de contracción de la demanda como tal. Este choque se está normalizando a partir de que los esfuerzos que ha realizado el OPEC por retirar producción de barriles de petróleo en el mundo. Iniciamos en abril con 9.7, paulatinamente se fue disminuyendo. Este año teníamos una expectativa de 7.2 que en enero de este año decidieron aumentar. La OPEC decidió aumentar 1 millón de barriles más durante el mes de febrero y marzo, y esto ha permitido tener ese comportamiento que ustedes ven acá en el precio del petróleo, un comportamiento fuerte, regresando también a niveles prácticamente prepandemia. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Y es que el petróleo este año oscile un 10% frente a estos niveles que estamos acá, 10% arriba abajo. Claramente esa es la expectativa que tenemos por trimestre, y donde el análisis nuestro pues está más a que
Lo que estamos atravesando ahorita pues también obedece más a sus esfuerzos del OPEC, a temas climáticos y a temas geopolíticos, que una vez se normalice esto y en la medida en que continúe también normalizándose el regreso y el despertar de las economías, deberíamos tener un petróleo que se ubique aproximadamente entre 55 y 60 dólares por barril, algo supremamente importante para nosotros por la importancia que tiene el hidrocarburo también en Colombia. Para dejarles pues este dato, sobre 60 dólares por barril que estuvo el plan financiero del año anterior, cada dólar por debajo de ese nivel nos costó 300.000 millones, o sea que con un promedio de 40 del 2020 esto nos costó aproximadamente 6 billones que los vamos pues a sentir este año, pero digamos que hay una muy buena expectativa de cara a la recuperación que viene para los próximos años con este nivel y pues para este año en términos impositivos también. Precisamente continuando con el tema de los commodities, aquí queríamos mostrarles algo, un tema pues importante, incluso en el 2009 diferente a lo que tenemos en el 2020, tuvimos los commodities en un nivel, los commodities que son este azul claro, en un nivel supremamente fuerte y con un auge de commodities que duró hasta el 2014. Esto marca la diferencia y por eso logramos tener una recuperación un poco mejor pues al impacto que hemos tenido este año, pero también ya estamos, digamos que tratando y rebotando de este impacto o de este ciclo de 5 años de este ciclo a la baja, y esto también nos genera una muy buena perspectiva de aquí a lo que viene en adelante, precisamente para la recuperación de las economías. Entonces, fíjense cómo los commodities vienen rebotando, similar a lo que pasó acá, y esto nos lleva a pensar que vamos a iniciar ese ciclo alcista de los commodities, que también, como lo vamos a ver en esta gráfica, fíjense que aquí tenemos los commodities contra monedas latinoamericanas, que es el LASI. Vemos cómo caen los commodities y caen las monedas latinoamericanas por la dependencia que tenemos precisamente a los commodities. Lo que vemos es que rebotan los commodities, pero nuestras monedas no, deberíamos verlas más apreciadas como tal. Yo creo que están en un proceso de ajuste, como lo decíamos ahorita, están valorando la incertidumbre que todavía hay en los mercados por las razones que comentábamos ahorita, incluso el nuevo factor digamos que de presión de la renta fija al alza. Es normal que estén así, pero hacia el segundo semestre esperamos que vuelvan y se correlacionen fuertemente, y esto es otro factor por el cual estamos viendo un cambio estructural de tendencia en el tipo de cambio. De aquí quisiera pasar también a otro factor que es fundamental precisamente para ese despertar de las economías, y es la evolución del virus y la evolución de las vacunas. Entonces quisiera pedirte que, Paula, que nos acompañes y nos cuentes cómo estamos viendo ese proceso actualmente y qué se está haciendo y cómo lo está llevando a cabo Colombia. Entonces, adelante, Paula, y quedo atento de apoyarte con la presentación. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis. Y acá, pues como les mencionaba Luis, el objetivo es mostrarles rápidamente cómo ha sido el tema del avance en la pandemia. Y después nos vamos a enfocar un poco en el tema de la vacunación, que es pues lo que en este momento tenemos que estar vigilando más de cerca. Entonces aquí, en primer lugar, tenemos el tema de la situación global. Tenemos un total de 109 millones de casos, entre los cuales activos son 25.4 millones. De estos casos activos, el 99.6% son casos leves y el 0.4% son casos críticos. Ya por el otro lado tenemos los casos cerrados, donde tenemos 84 millones de casos cerrados. Con el 97% de estos casos cerrados fueron recuperados y el 3% fallecidos, con 2.4 millones de personas. Siguiente. Listo, acá ya entramos a ver un poco el tema de la vacunación que les mencionaba, donde es importante tener en cuenta que a mediados de febrero ya se ha logrado distribuir alrededor de 172 millones de vacunas. Listo, alrededor de 172 millones de vacunas. ¿Cómo se han distribuido estas vacunas en los diferentes continentes? Empezamos por Asia, que ha tenido la mayor distribución con un 39%, Norteamérica 31%, Europa 25%, y ya finalizamos con Sudamérica y África con un 4 y un 1%. Ya en el lado de la derecha de la presentación, vemos una gráfica donde vemos el top 5 de los países, digamos, con mayor número de personas ya vacunadas, donde encontramos pues Estados Unidos con alrededor de 53 millones de personas vacunadas, China con alrededor de 41 millones de personas vacunadas, y encontramos también países como por ejemplo Israel, que ha tenido un muy buen proceso en el avance pues, de las jornadas de vacunación, con 8 millones ya de personas vacunadas.
Acá también es importante tener en cuenta la población, pues porque claramente Estados Unidos y China pues han sido los países que más han avanzado en el número de personas vacunadas, pero pues también la población de estos países es bastante grande. En Estados Unidos son entre 530 y 540 millones de personas y en China son más o menos 1.400 millones de personas. Mientras que, por ejemplo, en Israel la población es aproximadamente 9 millones y con un avance de vacunación en 8 millones, pues sí, digamos que demuestra una eficiencia y digamos que un muy buen manejo en el tema de las vacunas. Listo, siguiente. Aquí ya para continuar, el objetivo es mostrarles como tal los retos que tenemos en este momento. Digamos que ya tenemos la vacuna, ya tenemos la cura, que es la esperanza que todos necesitábamos. Sin embargo, nos tenemos que enfrentar a dos principales retos, que son las nuevas variantes del COVID, la variante británica y la variante africana, y los problemas en el suministro. Aquí vamos a empezar a ver las diferentes farmacéuticas que han podido desarrollar la vacuna y cómo están paradas, digamos, frente a estas dos problemáticas. Entonces, en primer lugar tenemos a Pfizer, donde frente a la problemática de las nuevas variantes ha resultado efectiva frente a la variante británica, pero no frente a la variante africana. Y en los problemas en el suministro sí ha presentado retrasos, incluso estos retrasos llevaron a que distribuyera más o menos el 50% de los medicamentos que tenía que distribuirle a algunos países europeos. Por otro lado tenemos a Moderna, que tiene en cuanto a las variantes una situación muy similar a la de Pfizer, también resultó ser efectiva frente a la británica, pero no frente a la africana, y hasta el momento pues no ha presentado ningún problema de retraso en su cadena de suministros. Ya continuamos con AstraZeneca. AstraZeneca, digamos que hasta el momento todavía no ha podido concluir sus estudios respecto a la efectividad con las nuevas variantes, y en el problema de suministros como tal va a entregar alrededor de un 60% menos a la Unión Europea. Esto al final no significa un incumplimiento en el contrato que tenían, pero sí genera dudas en cuanto a la capacidad de producción pues, de esta farmacéutica. Y por último tenemos a Johnson & Johnson, que es la única que hasta el momento aún no tiene la aprobación para la comercialización y distribución. Y pues digamos que en los estudios realizados también tiene una situación muy similar a la de Pfizer y Moderna, resultándose ser efectiva para la variante británica, pero no para la africana. Entonces acá tenemos como conclusión que uno de los principales retos también va a ser poder desarrollar una dosis para la variante africana, que es donde estas vacunas no han logrado ser efectivas, y en esto también ya está trabajando Moderna, pues en un estudio para poder realizar una nueva dosis contra esta variante. Y pues el tema de distribución, que claramente también es muy importante vigilar porque la demanda por el medicamento a nivel mundial es muy alta y no se tiene la total claridad de que las farmacéuticas puedan lograr suplir esa demanda. Aquí ya entramos a ver Colombia. En Colombia tenemos un total de casos confirmados de 2.195.000. De estos 2.195.000 ya el 95% son recuperados, el 2.6% corresponden a fallecidos y el 2.16% corresponden a casos activos. De este 2.16%, ¿cómo estamos parados frente a estos casos activos? En este momento, de estos casos activos, el 62% se encuentra recuperándose en su casa, el 32% en hospital y el 5.7% en hospital, pues a través de una UCI. Acá también es importante tener en cuenta la ocupación de las camas en cuidado intermedio, las cuales están en el 53.6%, y la ocupación de camas UCI, que están en el 59%. ¿Por qué se ha logrado disminuir esa ocupación de camas? Principalmente porque en enero teníamos alrededor de 414.000 casos nuevos por cada millón de habitantes, mientras que en febrero ya esta cifra, digamos que se redujo a aproximadamente 79.000 casos nuevos por cada millón de habitantes. Entonces esto ha permitido que la ocupación en las UCI y en las camas intermedias pues haya caído un poco. Siguiente. Listo, acá ya entramos a ver como tal el plan de vacunación que piensa pues implementar el gobierno aquí en Colombia. Este plan de vacunación consta de 2 fases y 5 etapas. En las 2 primeras etapas, como vemos acá, la prioridad son las personas de 80 años o más, las personas que trabajan en salud, también el talento humano que va a estar prestando el servicio de vacunación y el personal pues de medicina legal. En la etapa 2 tenemos las personas entre 60 y 79 años. Siguiente.
Etapa 3, vemos ya la población entre 16 y 59 años que presenten condiciones de comorbilidades. Y aquí ya también empezamos a incluir agentes educativos, docentes, personal de la fiscalía. Con esta primera fase que podemos evidenciar que el gobierno lo que está buscando es atender en primer lugar a estas personas que en dado caso que lleguen a ser casos activos se pueden convertir críticos. Y con esto, pues al final lo que podemos conseguir y atendiendo en primer lugar a esta población que es un poco más vulnerable frente al virus, es disminuir la ocupación en las UCIs y por lo tanto, pues evitar nuevos cierres en la economía. Y ya que en la fase 2 tenemos la etapa 4 y 5, en donde en la etapa 4 pues tenemos ya la población privada de la libertad, bomberos, pilotos, y ya para finalizar tenemos el resto de personas de 16 años en adelante, donde el foco está inicialmente en adultos entre 50 y 59 años, para ya después pues continuar con los jóvenes y adolescentes. Siguiente. Listo, entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo Colombia piensa cumplir este plan que acabamos de ver? El objetivo va a ser recibir vacunas de los diferentes que ustedes ven aquí. COVAX es un plan de vacunación como tal para Latinoamérica que consta de varias vacunas, entonces por eso no podemos tener un porcentaje de efectividad, pues porque no es calculable dado que consta de varias vacunas. Por otro lado tenemos a Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sinovac, donde pues recordemos que de estos medicamentos se necesitan 2 dosis por persona. Y Johnson Johnson es la única en la cual se necesita solamente un medicamento por persona. Al final, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir tener de COVAX 20 millones de dosis para vacunar a 10 millones de personas. Entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sinovac son 32.5 millones de vacunas que permitirán pues, vacunar a 17.25 millones de habitantes y Johnson Johnson con 9 millones de dosis que permitirán vacunar a 9 millones de personas. Al final, la meta para el 2021 es tener 35.2 millones de personas vacunadas pues para el gobierno. Siguiente. Ahora, la meta pues ya sabemos que son 35.2 millones de personas. Para iniciar, tuvimos, pues el objetivo es que entre febrero y marzo se logró una meta de vacunación de 1 millón de personas. El 15 de febrero, ahí quieres darle siguiente. El 15 de febrero recibimos las primeras 50.310 dosis. Ya el 17 de febrero se inició el proceso de vacunación en Sincelejo y Montería. El día de hoy, 18 de febrero, ha iniciado también el proceso de vacunación en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Siguiente. Entre el 20 y el 21 de febrero recibiremos nuevamente 192.000 dosis de Sinovac y ya a inicios de marzo se espera que se reciba un lote de 600.000 vacunas de Pfizer y luego otras 400.000 para así pues lograr este millón de dosis pues y este millón de personas que esperamos vacunar. Siguiente. Listo, entonces pues aquí ya los dejo nuevamente con Luis Fernando con el capítulo de Colombia. Ahora sí. Perfecto, gracias Paula por el contexto que nos das pues de la digamos que el programa de vacunación supremamente importante para poder digamos que cumplir con esos objetivos que tenemos en términos de crecimiento y en términos de desempeño económico. De aquí pasamos precisamente a revisar el capítulo de Colombia con los pies en la tierra, con un optimismo que tenemos sobre todo en el rebote de la economía. Muy seguramente Colombia va a ser de las economías que mejor lo va a hacer también en la región, porque digamos que ya, no sé si lo recuerdan, al principio de la presentación veíamos que tuvimos una resiliencia frente a la caída de los commodities a partir del consumo, que ya lo vamos a ver, y aparte de eso también una mejoría en los commodities, entonces eso pues nos da un muy buen panorama para Colombia, sin embargo con unos riesgos importantes y por eso este capítulo pues lo hemos denominado Colombia con los pies en la tierra. Aquí les queríamos presentar un indicador de movilidad que es liderado a partir de una plataforma de información. Digamos que este indicador de movilidad está compuesto por la dinámica en supermercados, farmacias,
estaciones de transporte, lugares de trabajo, tiendas y ocio, que aquí es donde está todo el tema de servicios, supremamente importante. En la medida en que perdemos movilidad, se ve cómo se va resintiendo la economía. Aquí pues, se las presentamos a partir del índice de seguimiento de la economía. Vemos también cómo en la medida en que esta dinámica se va recuperando, en la economía también el índice de seguimiento se fue recuperando. Ahora tuvimos un pequeño revés iniciando el año, pero ya vemos cómo nuevamente los indicadores de movilidad vuelven a buscar estar al alza, y eso es un muy buen indicador para lo que esperamos en índice de seguimiento de la economía, también para lo que vemos en indicadores de actividad económica, en este caso como las ventas al por menor, acá en azul clarito, ventas al por menor que como vemos incluso en noviembre estuvieron en terreno positivo, caen, digamos que en diciembre por el cierre de fechas tan importantes como el 24 y el 31 donde caímos en confinamientos. Sin embargo, de acuerdo a esto que estamos viendo acá, esperaríamos que la actividad económica vuelva y florezca para este año, ya que las ventas al por menor son muy importantes porque explican en un 90% el consumo privado. Entonces va a ser muy importante porque a partir del consumo privado es donde estamos esperando también una reactivación de la economía importante para este año, y es aquí donde todos nosotros podemos aportarle a la economía colombiana a partir de unos muy buenos indicadores de consumo, a partir de un gasto, por supuesto, moderado, porque estamos en este momento en una situación de defensa también de acuerdo a una incertidumbre por la cual estamos atravesando. Sin embargo, también la invitación es a que todos podamos contribuir digamos, con esos indicadores de consumo, con esos indicadores al comercio, y de alguna forma entre todos poder levantar la economía, y una economía que está pues necesitando de todos en esos rubros como tal. Al igual también pues que los indicadores de confianza esperamos que nuevamente tengan un rebote con un pequeño revés que tuvimos en diciembre, pero aquí como lo estamos viendo en la recuperación de indicadores de movilidad, estaríamos viendo una recuperación de la confianza y actividad económica. En términos de PIB, ya habíamos revisado el PIB del 6.8 abajo, donde los sectores más afectados fue el sector de la construcción, el sector del comercio, que tiene un 17% de contribución en el PIB, minas y canteras por la caída de los precios del commodities, y arte, entretenimiento y recreación. Fueron los sectores más afectados y donde mayor pérdida de empleo tuvimos durante la emergencia. Para este año que esperamos, lo podemos ver acá en las barras verdes, para este año estamos viendo un PIB, un crecimiento al 4.4%, donde vemos los principales protagonistas digamos que de esta recuperación. Lo estamos viendo aquí a partir precisamente del comercio, con un crecimiento del 7.5%, construcción también con un protagonismo importante, con un crecimiento del 5.8%, sobre todo a partir de los dos frentes del sector de la construcción, edificaciones, beneficiándose de todos los programas que tiene el gobierno para viviendas de interés social y vivienda para la clase media hasta los 440 millones. Y por supuesto en la parte de infraestructura, todo el tema de infraestructuras, terminar la cuarta generación y darle inicio a la quinta generación de obras como tal. Y por supuesto, industria manufacturera, una industria manufacturera que vemos se va a ver favorecida también con esa expectativa que tenemos de apreciación del peso, una industria manufacturera que muy seguramente va a recuperar la dinámica con un optimismo hacia adelante, una industria que va pues también a tener, digamos que una dinámica favorable, y también va a ser protagonista para la recuperación del empleo en Colombia. En términos ya trimestrales, ese 4.4 estamos viendo una contracción de un 2.2%, lo vemos acá en verde, este es el PIB trimestral, el que les estamos mostrando acá, 2.2%, continuamos en zona contractiva empezando el año, 2.2 y sobre todo jalonado por el mes de enero donde tuvimos los confinamientos. Sin embargo, un efecto positivo de rebote al 11.8 en el segundo trimestre, 5.8 en el tercer trimestre y un 3.3 en el tercer trimestre, lo que nos deja pues un panorama positivo, y muy importante lo que nos comentaba Paula para poder cumplir precisamente con estos aspectos que tenemos de crecimiento, y algo muy importante que tenemos todos, y es poder también cumplir con esas normas de seguridad necesarias para no dejarlo todo en manos de la vacuna, sino también poder regresar nosotros y poder regresar precisamente protegiendo la salud y protegiendo el empleo. A nivel de tasa de desempleo, tenemos una proyección del 14.50, un desempleo que llegó a tener lo más fuerte de la emergencia durante el mes de abril. Perdimos aproximadamente entre marzo y abril del año anterior 6 millones de puestos de trabajo que fueron recuperados en su gran mayoría, actualmente con un reto de
1.5 millones de puestos de trabajo que no se han logrado recuperar. Y aquí el dato no es tan positivo en la medida en que estos puestos de trabajo digamos que han estado del lado del sector informal en Colombia. El 50% de los empleos en Colombia pertenecen al sector informal. Entonces aquí tenemos un reto grande y pues digamos que tanto el gobierno como los gremios como el sector empresarial pues tienen un reto grande de poder contribuir digamos que estos indicadores de empleo y también por supuesto pensar en una reforma adicional a la fiscal, una reforma también laboral que permita poder traer a la formalidad muchos más colombianos y disminuir, por supuesto, estos indicadores de desempleo como tal. ¿Qué se está esperando por aquí? Que estemos recuperando aproximadamente unos 500.000 puestos de trabajo este año. Con ese indicador, esos 1.5 millones los estaríamos recuperando hacia el 2023. Y aquí digamos que las propuestas importantes que pueda hacer el gobierno es desde el sector de infraestructura, construcción. Ahí se espera recuperar aproximadamente 300.000 puestos de trabajo. Y por supuesto otras obras como el metro en Bogotá, y otras obras como la construcción de diferentes obras vías terciarias y la construcción de diferentes aeropuertos a nivel nacional también podrían aportar mucho en la generación de empleo de forma rápida, pero como lo indicamos, necesitamos algo mucho más estructural que nos permita entrar a la formalidad de todos estos colombianos. En términos de inflación, vemos una inflación cerrando al 1.60 al año anterior, aquí la vemos en azul claro, es nuestra proyección. Esperamos una inflación que debería estar buscando niveles del 2.75 el próximo año en nuestro escenario base. Aquí se volvería, digamos que a meter en la parte media del rango del Banco de la República que está entre el 4%, la dibujamos acá con estas líneas, y está entre el 2%. Con esto nos ingresaríamos nuevamente porque nos salimos, digamos que de alguna forma pues a la baja este año. Estaríamos por aquí y sobre todo porque este año no esperamos los subsidios a servicios y subsidios también a servicios públicos y a la educación, los cuales nos permitirían y también por efecto de base tener un rebote hasta el 2.75 y por supuesto por una mejor dinámica económica, y ahí estamos incluso por encima de lo que está viendo pues el Banco de la República, de algunos analistas que están sobre el 2.3, sobre el 2.5%. En términos de tasa del Banco de la República, por acá la tenemos, al igual que la inflación que veíamos ahorita en azul claro, y la tasa de interés real. Estamos esperando que la tasa del Banco de la República se mantenga estable durante este año. Cerrando el 2021 vemos un incremento hacia el 2% y posiblemente en el primer trimestre del próximo año otro incremento de 25 básicos para llegar hasta 2.5 en el 2022. Vemos estabilidad en línea con la estabilidad también de la inflación y sobre todo tratando la política monetaria de ayudar la política fiscal, porque actualmente no tenemos mucha caja para que la política fiscal continúe ayudando. Entonces, unas tasas de interés que nos permitan a todos nuestros empresarios lograr primero defenderse de la emergencia a través de digamos que de los recursos, y nuestras empresas que han tenido una posición favorable o han logrado, digamos que salir adelante de esta situación tan compleja, poder emprender proyectos de inversión interesantes a un costo financiero muy positivo, realmente un costo pues esto digamos que para el costo de capital de las empresas este nivel es bastante favorable, lo que debería maximizar el valor de las compañías y aparte de eso permitir precisamente desarrollar estos proyectos. La recomendación acá es donde pues, tener precisamente esta liquidez, refinanciar precisamente estas obligaciones y poder tener una liquidez en el largo plazo. Y por supuesto, como lo vemos acá, cubrirla y blindarla de riesgos y tener esta liquidez en tasa fija, que básicamente no repetir lo que nos pasó en el 2015, cuando estábamos muy cerca del mínimo histórico. El desajuste de una variable económica lleva a la inflación a niveles cercanos al 9% y el República tuvo que salir a subir. Nosotros este año no esperamos que pase eso, tenemos optimismo y esperamos estabilidad, pero realmente fíjense que acá el espacio queda acá supremamente corto y básicamente no hay espacio para disminuciones. En cambio, el espacio arriba es supremamente grande y eso es lo que hace importante poder tener, digamos que, estos recursos, esa liquidez en el largo plazo, aprovechando este costo financiero y, por supuesto, blindarlo y neutralizarlo, estabilizando mi flujo de caja con la tasa fija. En términos fiscales, cuenta corriente, que se lo presentamos por aquí. La cuenta corriente este es nuestro dato hasta septiembre del 2020, esperamos cierre en 3.7,
una cuenta corriente que disminuye el déficit porque veníamos del 4.1, no por, pues, digamos que no por aumento de exportaciones, porque las exportaciones también se vieron afectadas y caen, sino más bien por la disminución precisamente de la renta factorial, que es la, digamos que la repatriación de utilidades de las empresas que ingresan por inversión extranjera directa a Colombia, disminuyen sus flujos al exterior, por otro lado un aumento de las remesas y una disminución de la dinámica comercial. Para el otro año que vemos una mejor dinámica, una reactivación de la economía para este 2021, y esa reactivación de la economía pues debería volver a generar un aumento digamos que en la cuenta corriente, llevándola hacia el 3.9 como tal. En términos fiscales, un impacto fiscal importante, un desajuste casi de 90 billones de pesos que tiene que financiar el gobierno, y dado pues también la situación de emergencia económica, aquí nos deja un reto muy importante, debe venirse una reforma fiscal para lograr volvernos, digamos que a tratar de volver a retomar este camino que teníamos de cinturón fiscal que fue suspendido por el Comité Consultivo durante 2 años hasta el 2023. Para esto debería venir una reforma fiscal que muy seguramente el gobierno debe presentar en el segundo semestre de este año y que es muy importante para mantener la calificación. Las calificadoras, en este momento tenemos grado de inversión con perspectiva negativa y todas las calificadoras están muy atentas de cuál va a ser el desempeño y los compromisos en términos fiscales para poder mantener este camino como tal, la política fiscal de una manera sana y poder mantenernos la calificación. Este año estamos esperando, bueno, estos son los datos que espera el gobierno, 8, 9 y 7, 6. Estamos esperando que termine sobre el 9% de déficit del 2020. Para este año estamos entre el 7, 8 y el 8% de déficit fiscal. Para disminuir, digamos que este impacto, el gobierno va a realizar una enajenación de activos con la venta de ISA, la participación que tiene, que son aproximadamente un costo de 15 billones de pesos. La venta de Ecopetrol, con eso no pierde el control de la compañía, es una jugada estratégica y le va a dar los recursos a partir de Ecopetrol para poder disminuir un poco este déficit y por supuesto esta reforma fiscal que nos lleve, digamos, a tener un mejor desempeño en los años que vienen. Esto, aparte del tema de las calificadoras, o incluso pues hablando de las calificadoras, es relevante porque el endeudamiento en Colombia en el 2020 subió 15 puntos básicos desde el 50% de deuda sobre PIB hasta el 64-65%. Si no realizamos esta reforma fiscal, muy seguramente esto se va a subir al 70%. Ya llegamos a un límite importante donde ahí estaríamos por encima de nuestros pares en emergentes calificados con grado de inversión. Entonces es importante poder mantener esto y es muy relevante porque de aquí va a depender precisamente las finanzas del gobierno, poder tener esos capitales que van, esa gran liquidez que veíamos ahorita, de ahí pues vamos a tener inversión extranjera de portafolio que es importante que podamos atraer en la medida en que tengamos buena calificación. Digamos que la inversión extranjera de portafolio nos está compensando de alguna forma el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos, se compensa con la entrada de, digamos que en la cuenta de capital con el ingreso de estos flujos. Por eso es tan importante tenerlo. Estos flujos adicional nos generarían también esta apreciación del peso colombiano que estamos viendo y que está metido también dentro de lo que estamos viendo para lograr esta recuperación este año y a partir de ahí se da la importancia que podamos pues tener este proceso. Aquí en términos de esta reforma fiscal, nosotros lo que vemos es que tenemos 74 billones de pesos en beneficios tributarios. Esto es casi un 7% del PIB y Colombia está buscando un 1.5 del PIB. Lo que nosotros vemos muy seguramente es que en bienes exentos y excluidos que no causan IVA, hay un porcentaje muy importante de estos 74 billones. Entonces lo que vemos es que el gobierno debería revisar cómo disminuir estos bienes excluidos, sobre todo desde bienes excluidos del sector inmobiliario probablemente, para estratos 4, 5 y 6 que puedan pagar precisamente o no tengan un impacto de, digamos que de no ser excluidos como lo están siendo en este momento, y de ahí debería también cogerse esta reforma fiscal que estamos esperando, y aquí es una fórmula que tiene el gobierno. Claramente no puede de un momento a otro eliminar todas las exenciones ni los bienes excluidos, pero sí hay una fórmula importante de la cual deberíamos revisar y para no ahorcar a las empresas en este momento, porque lo que estamos buscando antes todo lo contrario es que nuestras empresas puedan continuar adelante como tal.
Riesgos Colombia para el 2021, pues vemos precisamente un crecimiento que llega a estar por debajo de lo esperado, por eso la importancia que tengamos ese entorno y esa alineación macroeconómica que nos permita llegar a 4.4, la reforma fiscal que acabamos de hablar, esta enajenación de activos que nos permita disminuir ese déficit fiscal y que no nos lleve a tener una reducción en la calificación de deuda para la financiación y los recursos de la nación. Por el lado del gasto, el gasto de emergencia económica, que todavía estimamos que sea este año con la extensión del apoyo al empleo formal hasta marzo y la extensión de, digamos que del apoyo a los programas de emergencia económica, estamos estimando aproximadamente 15 billones. Ahí vamos a tener un reto de gasto por emergencia económica, pues que el gobierno también tiene que buscar lograr financiar estos 15 billones de pesos y también pues disminuir a partir de esa reforma fiscal el aumento de la deuda como porcentaje del PIB. A nivel sociopolítico, pues el desempleo que lo veíamos ahorita, disminuir esa tasa de desempleo que nos está generando también una problemática social que ya la estamos viendo y que muy seguramente de cara al inicio de campañas hacia el próximo año, también esto nos va a generar malestares y demás que un poco de inquietud en la gente y más con este desempleo, pues que ahí tenemos un reto muy grande y que en su momento será algo a lo que le haremos zoom. Está muy pronto, digamos, para analizarlo, pero sí es uno de los riesgos que tenemos hacia este año. Ya para finalizar esta parte vemos el tipo de cambio como lo veníamos comentando. Este es el inicio de este año. A partir de esta línea roja que ustedes ven acá, aquí podemos ver digamos que un movimiento bajista empezando el año por ese optimismo, el optimismo en los mercados a partir de la vacunación, el optimismo en los mercados a partir de la liquidez que venimos hablando. Digamos que esta corrección que vemos aquí ya es por un poco de sensatez precisamente al impacto y al deterioro de los datos económicos, a los problemas de distribución de la vacuna y recientemente también al movimiento de la renta fija al alza que lo veíamos medido a partir de los tesoros americanos. De aquí esperaríamos que el dólar trate de ir a buscar la parte alta de este canal. Aquí pues hay un jugador muy importante también que es el Banco de la República que ha estado monetizando parte del saldo de la línea de crédito flexible. Este año ya monetizaba aproximadamente 1.3 billones y en el mes de febrero puede ir aproximadamente en 300 millones de dólares. Esto no le ha permitido subir un poco más al tipo de cambio, pero por variables económicas debería llegar hasta acá. Y ya un cambio estructural de tendencia a partir del primer trimestre, incluso sobre el segundo trimestre, sobre el segundo semestre del año, donde ya tengamos más experiencia en la distribución de las vacunas y mitigados los impactos de la distribución de las vacunas, ya logremos tener el despertar de las economías y superar esta data económica y muy seguramente ya se haya dado este periodo de ajuste en las variables económicas. Con esto queremos darles nuestro resumen de pronósticos con un crecimiento del 4.40 para este año, una inflación al 2.75 para el 2020, también con un reflejo de una mejor dinámica y pues la razón, lo que hablábamos ahorita. Tasa Banco República estable y pues con la posibilidad de un incremento de 25 puntos básicos hacia cierre del año. Un dólar que debería estar cerrando entre 3.350, 3.400 aproximadamente y en promedio un dólar que debería estar comportándose sobre 3.433, 3.450 para este año. En términos fiscales, vemos una disminución este año. Aquí, como les comentaba, estos son los datos del gobierno. Nosotros estamos esperando algo más cercano al 7,88% y el próximo año una disminución dada también esta reforma fiscal que estamos esperando hacia el 5%. Cuenta corriente terminando el 2020 en 3.7, este año en 3.90 por la reactivación de la economía y un Brent que debería mantenerse sobre los niveles actuales, incluso con un sesgo a la baja de un 10% sobre el 55%. Aquí quisiera, y para cerrar este espacio con ustedes, quisiera darle paso a Carlos Albán y preguntarte, Carlos, ¿qué estás viendo para gestionar precisamente los riesgos de balance de nuestros clientes de acuerdo a este contexto que acabamos de mencionar a lo largo del espacio? Entonces, adelante, Carlos, y pues sería muy interesante escuchar tu análisis pues, de este tema. Bueno, buenas tardes, gracias Luis. Bueno, de acuerdo con lo que tú venía explicando y con la expectativa que tenemos este año del movimiento del peso colombiano frente al dólar, pues la recomendación de nosotros siempre es que ustedes, los clientes, las empresas, estén cubriendo sus riesgos tanto de tasa de interés como de tasa de cambio, no importa dónde esté el nivel del dólar. Recordemos que existen productos adicionales diferentes al forward, que el forward nos deja obligados siempre
en una tasa que se pactó con el banco y se debe cumplir para un importador así, el dólar esté arriba o abajo, o un exportador igual. Entonces, en estos momentos de turbulencia y de volatilidad de la moneda, porque la vamos a continuar teniendo, como lo dijo Luis en la gráfica de dólar, estamos esperando este primer trimestre un dólar, inclusive si llega a tocar el máximo que de nuestra expectativa sería un 3.725, pero también estamos esperando sobre el segundo semestre que baje y que llegue a tocar niveles de 3.200, 3.250 pesos. Entonces, bajo ese panorama, nosotros ¿qué recomendamos? Como siempre lo hacemos, importadores en este nivel, 3.550 que tenemos como nivel de pivote, pues estar haciendo cobertura ya de tipo flexible para cubrir sus obligaciones en dólares. ¿Qué son coberturas de tipo flexibles? Es simplemente estructuras donde ustedes puedan participar del mercado ante un movimiento bajista de la tasa de cambio. Como cuál, por ejemplo, aquí les traemos una que yo creo que ya les hemos hablado en varias ocasiones y nosotros lo llamamos el Opti Forward. Y ustedes lo van y lo buscan en la literatura como un forward participativo de mercado. Es simplemente la combinación de un forward y una opción. Recuerden, cuando tenemos opción en una estructura, pues simplemente en el momento del vencimiento de la estructura, pues si el dólar está bajo, en el caso importador, pues simplemente el porcentaje que cubrí con la opción no lo ejecuto contra el banco, sino que voy y compro los dólares de mercado y lo promedio contra el otro porcentaje que tengo por forward. Tenemos también coberturas parciales con los forward, que esa es una estrategia que hemos explicado en varios de nuestros foros de productos, y simplemente para un importador es ir, pues, obviamente de acuerdo con la estrategia de coberturas que tengan implementada en la compañía, pues definir los niveles de entrada, para hacer las coberturas con los forward, ir cubriendo por capas de largo plazo sus obligaciones de pago al exterior. Es una estrategia bien interesante. Recuerden que todos los traders en la mesa estamos dispuestos a ayudarles con las inquietudes que ustedes tengan, y esto lo podemos mirar de una manera más personalizada y llevándolo pues como al plano de la empresa. Son estrategias bien interesantes que yo creo que nos van a ayudar muchísimo a protegernos sobre estos movimientos tan fuertes que tiene la tasa de cambio. Que recordemos hace un año en marzo, importadores que no tenían coberturas o no tenían derivados con el sector financiero, pagando dólares, obligaciones a 4.000 pesos. Yo creo que eso fue bastante preocupante, bastante doloroso, por decirlo así, pero yo creo que tenemos los productos a la mano y los tenemos que aprovechar. De igual manera, para los exportadores es exactamente lo mismo, el Opti Forward, pero pues en este caso vamos a tener una tasa de cambio mínima donde vamos a recibir los dólares, y es la misma cosa, la misma situación. Cubrimos una parte con los forward y una parte con opciones. Si el dólar se nos va arriba, en el caso exportador, pues simplemente no ejecuto la opción, sino que voy viendo los dólares a mercado en un nivel mucho más arriba. Y lo que va a hacer este producto es simplemente con el promedio de la tasa forward, del porcentaje que tengo en forward, más la tasa a la que vendía mercado, pues me va a mejorar muchísimo la tasa de cobertura, porque me la va a hacer subir el promedio, me va a hacer subir el promedio en ese momento. Y hay un producto por excelencia para los exportadores, que son los collares, que esto es un producto estructurado que es una combinación de dos opciones, en donde yo con una opción, al comprar una opción, pongo un nivel mínimo que va a ser mi piso, o sea, la tasa, el nivel mínimo al que voy a recibir los dólares, y con la venta de otra opción voy a poner un techo que va a ser el nivel máximo al que voy a recibir los dólares. Nosotros lo asemejamos, es simplemente como un forward de dos patas. Recuerden que el forward es simplemente un nivel futuro donde yo voy a comprar o vender los dólares, que estoy obligado a hacerlo. Aquí voy a tener simplemente un canal, como una especie de canal cambiario, con un piso y un techo. Es una estructura bastante interesante en este momento, y nos da unos corredores bien importantes. Por ejemplo, en este momento, si nosotros, un exportador con poniendo un piso de 3.550, a ese nivel va a recibir los dólares producto de sus exportaciones, y a un plazo entre 180 días, un año. Eso nos puede dar un correo más o menos de 100, 150 pesos, y nos lleva a techos de 3.700, 3.750 pesos. Tenemos un caso de éxito de exportadores de sector agrícola importantes, hacen unas coberturas de mayor plazo, lo hacen a 2 años, 3 años, y con pisos de 3.550, 3.600 pesos, con spot de 3.550, 3.600 pesos, logramos tener en esos plazos de más largos, pudimos
pudimos poner pisos de 3.800 pesos y nos daban techos de 4.000, 4.050 pesos. Miren que es un corredor de 250 pesos, pero en niveles bastante interesantes, 3.800, 4.050 pesos, son 250 pesos sobre niveles que nosotros en este momento hoy no estamos viendo que el dólar vaya a llegar. En este año, 2021, obviamente las coberturas que ellos tienen es 2023, 2024, pero son productos bien interesantes y les repito, estamos atentos a resolver sus inquietudes y a ayudarles a montar la estrategia con cualquiera de estos dos productos. Dale, Luis, la siguiente para explicar este tema de la... Y esta es lo que siempre nos han escuchado desde el año anterior con la política monetaria del Banco de la República bajando tasas de interés pues, para reactivar la economía. Llegamos al nivel de 1.75. Es el nivel mínimo que hemos tenido pues, en la historia en tasas. Creemos que va a haber estabilidad, como lo mencionó Luis, durante este año. Posiblemente sobre final del año tengamos una subida de 25 puntos básicos, pero esto tenemos el producto que es el IRS, Interest Rate Swap, y este nos permite cubrir esa tasa de interés de los préstamos que ustedes están pidiendo al sector financiero y al Banco de Occidente. Les prestan al IBR más un spread, dependiendo del riesgo en el cual están calificados ustedes en el banco. Pero entonces, ¿qué hace este producto, este swap IRS? Simplemente, al igual que un forward en tasa de cambio, pues va a cubrir la tasa de interés IBR que tienen ustedes. Y eso se la va a dejar fija durante todo el plazo del crédito. Es decir que en el momento en que el Banco de la República empieza a subir tasas, porque la economía va mejorando, porque hay consumo, la inflación está reaccionando de buena manera, pues simplemente ustedes van a seguir pagando sus intereses en el nivel inicial al cual desembolsaron el crédito. Hay una experiencia bien interesante. En el 2015-2016, cuando tuvimos el choque petrolero y el petróleo se fue a niveles de $140, pues vimos también una devaluación bastante pronunciada en el peso colombiano. Eso generó inflación por pass-through, por productos importados. La inflación llegó a estar en niveles de 8%. La tasa de interés, el Banco de la República la tuvo que subir hasta el 7.5%, arrancándola de un 3,75, 4%, si mal no recuerdo. Miren que subió casi 400 puntos básicos. Hubo muchos clientes que hicieron las coberturas en esos niveles, 3,75, 4%, y se ganaron toda la subida de lo que tuvo que hacer el Banco de la República para contrarrestar ese tema de inflación tan fuerte que hubo en ese momento. Son situaciones diferentes, simplemente estaba poniendo el ejemplo para que vean la importancia de este producto también. Pues estamos esperando todos con positivismo que reaccionen todas las economías, que empecemos nuevamente a generar empleo a las diferentes empresas, empieza a haber consumo, empieza a haber reacción de inflación, empecemos pues a tener como una normalidad muy similar a la que teníamos el año pasado, a principios del año pasado, antes de la pandemia, y eso va a hacer que las tasas de interés no queden en este nivel tan bajo que tenemos, sino que empiecen a subir, y en la medida que suban las tasas de interés, el Banco de la República, el IBR, se va acomodando también al alza y se les va encareciendo a ustedes el pago de intereses de sus obligaciones que tengan desembolsadas. Listo, no, esto era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Con esto, pues yo, Claudia, te damos paso para que podamos tener unos minutos yo creo que alcanzamos a tener unos minutos de preguntas. Sí, perfecto, Luis. Vamos a rodar primero la encuesta de satisfacción. Queremos solicitar su colaboración para responder esta corta encuesta y le doy paso a Paula para que, por favor, haga las preguntas del público que ha venido compartiendo sus inquietudes en el chat. Excelente, perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, quedo pendiente. Sara, por favor, gracias. Para que proyectes las preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. Voy a iniciar con esta. Con relación a los tipos de interés en Estados Unidos, si los multiplicadores fiscales en Estados Unidos son predominantemente negativos, ¿cómo puede estipular el gobierno norteamericano el crecimiento económico? ¿Cuál es su opinión sobre el impacto de la política monetaria teniendo en cuenta el alto endeudamiento de Estados Unidos? Vale, gracias, Paula. Bueno, muchas gracias pues a nuestro cliente por participar. ¿Cómo estamos viendo la política en este momento, la política monetaria y fiscal en Estados Unidos? Pues realmente vemos un foco y es un foco en la reactivación de la economía y a partir de ese foco en la reactivación de la economía
realizar todos los esfuerzos fiscales y monetarios que se tengan que realizar precisamente para estimular la economía, que ya veremos exactamente en el transcurso del año qué tan efectivos están siendo, porque también todo ese dinero que se está entregando, digamos que a las economías, todo este dinero no se ha ido gran parte de él al gasto, que es lo que se quiere lograr, sino que se ha llevado al ahorro de los consumidores. Y como lo preguntabas ahorita también, como lo mencionabas ahorita, precisamente en Estados Unidos la política fiscal en este momento tiene un alto endeudamiento como porcentaje del PIB, está al 120% como porcentaje del PIB, que es una señal un poco de alerta porque hay un alto endeudamiento como tal. En este momento casi que está en 23 trillones de dólares la deuda frente a 20 trillones que tenemos de PIB americano. Entonces, en el transcurso de este año vamos a ver qué tan efectivo va a ser. Lo que podemos ver hasta el momento es que ha apoyado a levantar las economías, es que ha generado optimismo, es que hay una mejor sensación de crecimiento para este año. Y muy seguramente en la medida en que avancemos con el proceso de vacunación, esto se va a ver reflejado en gasto, que es 2/3 partes del PIB americano, pero por supuesto con un gran reto, y eso lo mencionábamos en el foro, un gran reto de aquí en adelante, y es precisamente que vamos a tener una situación de sobreendeudamiento y una situación de liquidez que también nos va a generar posiblemente una trampa de liquidez a futuro y que muy seguramente vamos a tener pues que hacerle análisis y protegernos precisamente de esa situación de aquí en adelante. Listo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. El año pasado el peso colombiano perdió toda correlación con el movimiento en el precio del petróleo. Este año, con el optimismo esperado y la recuperación del precio que hemos visto, ¿ven viable que volvamos a ver esta correlación y la subida nos ayude a la revaluación de la moneda? Sí, total. Gracias Pablo y gracias pues a nuestro cliente por la pregunta que nos estás haciendo. Es una muy buena pregunta porque generalmente vemos una correlación inversa, vemos un petróleo subiendo y generalmente un tipo de cambio apreciándose. Tuvimos una parte del foro donde mostramos cómo es el comportamiento de las monedas contra el CRY, que es la canasta de commodities. Vemos que hay una correlación muy fuerte. Caen los commodities y caen nuestras monedas. Vimos que hay un rebote importantísimo de los commodities y nuestras monedas no se han apreciado, sino que están estables. Nos hemos descorrelacionado y nos estamos descorrelacionando porque también el mercado está valorando los riesgos que hay en este momento frente a la distribución de las vacunas, el riesgo que tenemos en este momento del impacto negativo en la data económica por los confinamientos de este año. Y tercer riesgo, que era precisamente la desvalorización y el riesgo que puede venir a partir de la caída de la renta variable de las acciones por el movimiento de renta fija. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? La renta fija sube, eleva los costos financieros de las empresas y eso debería traer una caída de acciones. Una vez se normalicen estas variables en los próximos meses, sí vemos que debería regresar nuevamente la correlación de los precios del petróleo con el tipo de cambio y definitivamente es otra variable por la cual vemos que deberíamos tener un tipo de cambio con un cambio estructural de tendencias el segundo semestre y porque todos sabemos que estos son también ingresos y flujos importantes que recuperaríamos, que en el 2020 tuvimos un choque también por el lado de la oferta, la caída de los precios del petróleo. Entonces, por la situación económica nos descorrelacionamos un poco, pero esperamos claramente volver a tener una correlación fuerte con el precio del petróleo. Ahora, por otro lado, si lo analizamos también, fíjense que en este momento el petróleo regresa a niveles prepandemia y el tipo de cambio en Colombia también está en niveles prepandemia. Realmente le estamos exigiendo una mayor apreciación al peso colombiano, pero actualmente ya respondió y ya se ha correlacionado y claramente, como les cuento, en la medida en que vaya evolucionando este año y se vayan mitigando los riesgos, deberíamos ir viendo esa correlación todavía más fuerte. Listo, muchas gracias, Luis. Pues tenemos bastantes. ¿Les parece si hacemos las últimas dos y con el resto de clientes vamos a tomarlas del chat para poder darles la respuesta? La siguiente, de acuerdo a las expectativas de tasa de intervención para cierre del año, ¿ven mucho más probable que se consoliden los riesgos al alza en la inflación
de forma que se presente el escenario alcista en sus proyecciones? Vale, gracias nuevamente. Qué buena pregunta la que nos estás planteando. Es una magnífica pregunta. Nosotros, o sea, no, vemos estabilidad en las tasas de interés y en la inflación, como lo comentábamos, debería una inflación que debería, les voy a poner un rango, es una inflación que no debería estar superando o debería estarse moviendo entre el 2.60 y el 2.90. No la vemos superando digamos que ese nivel como tal, que llegue pues a consolidarse el escenario alcista que tenemos. Para que se consolide debería venirse un desajuste como tal de las variables macroeconómicas. ¿Qué podría pasar? Les pongo un ejemplo. ¿Qué podría pasar? Que el impacto del aumento de la inflación que estamos viendo en este momento en Estados Unidos, también por el rebote en los precios del petróleo y por las otras variables, por toda la liquidez y la mayor rentabilidad que están exigiendo los papeles, eso nos genera una inflación desbordada que definitivamente sí exija a la política monetaria también subir tasas de interés. Veamos no un dólar devaluado, sino un dólar incluso apreciándose y un peso colombiano devaluado y no se cumpla la expectativa que tenemos de cambio estructural del dólar. Si eso llega a pasar, creería que sí podrían consolidarse presiones inflacionarias al alza que nos saque de esa expectativa. Entonces, como le decimos, no lo vemos, realmente la probabilidad es pequeña. Vemos, como les comentábamos, esa estabilidad que llega a que las tasas de interés suban un 25 básicos, el próximo año 25 básicos, para no tener una tasa real negativa durante tanto tiempo. Porque fíjense que hoy tenemos una tasa real negativa, tendríamos, o pues de consolidarse inflación al 2.75 y tasas de interés al 2.75 básicos de tasa real negativa, que no nos parece crítico para la situación en la cual estamos, pero sí es sano que el Banco de la República gradualmente vaya subiendo para no alejarse tanto y no le toque, si hay un desajuste en la economía, salir a perseguirlo con movimientos supremamente fuertes. Entonces, ese es nuestro escenario y como les contamos, pues de acuerdo a la pregunta, es complejo que se salga y tendría que darse la variable pues, que te acabamos de mencionar para que se materialice ese escenario que estamos viendo. A pesar de eso, y como lo decíamos, es una muy buena oportunidad para tener ahorita pues liquidez a los niveles en los que estamos y definitivamente hoy por hoy vemos un costo muy pequeño para proteger mi balance de riesgos grandes que pues no podemos desconocer que también están presentes en la economía. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación en el chat que está bastante activo. Vamos a hacer la última pregunta pues por cuestión de tiempo. Las otras las vamos a guardar con sus nombres y demás para poder darles una respuesta. Entonces, nuestra última pregunta es de nuestro cliente Alberto, que nos pregunta cómo impactaría una reforma tributaria con ampliación de la base gravable en el IVA en un proceso de reactivación económico, sobre todo que se pretende ampliar la base con productos de la canasta familiar. Vale, nuevamente, muchas gracias Alberto y a todos nuestros clientes, realmente preguntas muy interesantes. De hecho, como les comentaba Paula, la idea y está todo el equipo, no quisiera que se perdiera estas inquietudes y con todo el equipo poderlos acompañar con todas estas dudas. Pues que digamos que el contratiempo que tuvimos, que ustedes nos ayudaron a solucionarlo, pues ahí nos quitó unos minutos, pero el mensaje que les queremos dar es que estamos atentos para acompañarlos. Alberto, en la respuesta que te doy, sí, eso es una gran pregunta realmente. ¿Cómo vamos a lograr una reforma tributaria? Es más, al principio se hablaba de una reforma tributaria de 20 billones, el 2% del PIB. Hoy en día es mucho más sensata porque imagínense en un proceso de recuperación como lo mencionas, lograr el 2% del PIB pues es realmente muy exigente, se ajusta al 1.5% y realmente lo que nosotros vemos y ojalá el gobierno lo haga es que sean movimientos, es posible que haya una distribución de la canasta familiar, sí, por eso nosotros realizamos una propuesta y lo que vemos es que todos esos bienes exentos, donde haciendo un análisis de esos bienes vimos unas exenciones y unos beneficios, por ejemplo, a todo el tema inmobiliario. Y en ese tema inmobiliario es donde vemos que el gobierno podría aprenderse de ahí para no tener que impactar la canasta familiar y también que tenga las devoluciones a los más necesitados. Entonces estamos hablando de estratos
1, 2 y 3. Entonces, si bien se graba esta canasta, se pueda realizar unas devoluciones y finalmente los que terminemos pagando que graben la canasta familiar, el 90% de los productos de la canasta familiar, pues sean las personas que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, que a pesar de estar en una recuperación económica, pues son las personas que lo pueden pagar y no tener que impactar al resto de nuestros colombianos. Entonces, es lo que estamos viendo y como te decía, una distribución mucho más eficiente y mucho más equitativa de esos bienes exentos que tenemos hoy en día, tratando pues de cargar a los que hoy en día pues pueden hacerlo y como lo mencionábamos, entre todos podamos participar en esta etapa de recuperación. Listo, Luis, muchísimas gracias. Nuevamente muchas gracias a todos por la participación. Pues por cuestión de tiempo vamos a cerrar ahí, pero anotamos todas sus preguntas que realmente todas están muy, muy interesantes. Y pues ya te doy paso a Luis para que nos podamos despedir y a Claudia también pues para cerrar el foro. Bueno, Paula, muchas gracias. A todos muchas gracias. La verdad es que es un gusto, como les comentaba al inicio del espacio, poder compartir estos espacios con ustedes. También, como lo mencionaba Carlos, la idea es poder llegar a sus empresas y analizar muy bien qué estamos viendo. Ese es nuestro objetivo, poderlos acompañar financieramente y apoyarlos en sus decisiones. Y ahí está el banco con ustedes. Un reto grande que vemos que hay situaciones, obstáculos enfrente grandes, pero que podemos superar. Lo importante es que estamos avanzando en el tema de vacunación, que todos no se lo dejemos a la vacunación todo, sino que también con las normas de bioseguridad demostremos que sí podemos volver al despertar de la economía, tratando pues de mantener, por supuesto, la seguridad de toda nuestra gente. Pero definitivamente sí hay que buscar ese buen balance para evitar que también tengamos un drama social que termine siendo peor la cura que la enfermedad. Entonces ese es el mensaje que les damos a nivel económico, un mensaje de optimismo como lo vemos. Esperamos que las cosas salgan y pues nuevamente está todo el equipo para acompañarlo. Muchas gracias a todos y yo te doy paso, Claudio. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a todos su participación tan activa el día de hoy y pues a ustedes, mis queridos conferencistas, mil gracias por todo lo que nos han compartido hoy, por este mensaje de optimismo y pues por toda esta perspectiva que nos han contado. Les deseamos a todos una feliz tarde, esperamos verlos próximamente en otro encuentro virtual de formación. Banco Occidente, del lado de los que hacen. Nacimos con un propósito: apoyar el crecimiento de las empresas en Colombia y cumplir con el compromiso de aportar al desarrollo socioeconómico del país. Y hemos respondido a la confianza de la comunidad satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, maximizando la rentabilidad de nuestros accionistas, promoviendo el desarrollo integral del equipo humano y contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad y del medio ambiente, consolidándonos como una de las entidades financieras líderes en Colombia y formando parte de uno de los grupos financieros regionales más grandes del país. En el Banco de Occidente brindamos a las pymes el respaldo necesario para que lleguen más lejos, pues entendemos que su crecimiento se traduce en oportunidades de trabajo y bienestar para las personas y para la sociedad. Creamos un impacto positivo en las empresas, brindando soluciones ágiles e integradas y sosteniendo relaciones de largo plazo como sus aliados estratégicos. Apoyamos a las organizaciones corporativas e institucionales del país siendo su principal socio financiero, a través de una banca relacional y cercana, diseñando soluciones de financiación e inversión a la medida de sus necesidades. Por esta razón hemos diseñado líneas de negocio pensadas en la adecuada gestión de los recursos y en el incremento de la salud financiera de nuestros clientes empresariales, que además cuentan con una amplia red de atención física y virtual, la red más grande de corresponsales bancarios del país y una amplia cobertura internacional a través de nuestros bancos corresponsales en el exterior. Nuestra estrategia es y será siempre la búsqueda constante de nuestro propósito, lo que nos impulsa a crecer y a transformarnos constantemente, innovando, haciendo un uso inteligente de los datos, la tecnología y sus recursos,
y por supuesto, trabajando en equipo por un mismo objetivo. En el Banco de Occidente hacemos realidad el crecimiento de los negocios, la transformación del país, y seguiremos trabajando del lado de los que hacen posible este propósito. Banco de Occidente, del lado de los que hacen.